Bueno, señores, en esta ocasión es un manjar de video porque tenemos a nuestro queridísimo vicepresidente J.D. Vance que está en esta conferencia de Múnich, que está en Washington. Esta vez no está tomando lugar en Europa como sucedió temprano en este año, donde él dio aquel discurso que le dio la vuelta al mundo, donde le dijo sus verdades a Europa y de cómo tienen que volver al camino, ¿verdad? De la democracia, libertad de expresión y todo eso. Es esa misma conferencia, pero aquí obviamente ustedes ven que es un formato diferente. Está sentado aquí, preguntas y respuestas. Y señores, les imploro que por favor aguánteme un segundito a la introducción del video, donde el señor que está con él habla un poquito por unos cuantos minutos, pero cuando el vicepresidente comience a hablar y a exponer esos puntos de política externa y su visión y su filosofía y la postura de los Estados Unidos, es un seminario. Es un seminario, créanme. Así que paciencia hasta llegar allá y espero que lo disfruten y suscríbanse para más. Así que aquí vamos. Buenos días a todos. Vaya público, qué público. Señor vicepresidente, nos alegra mucho tenerlo aquí esta mañana. Este es obviamente el momento más destacado de nuestra conferencia de seguridad de Múnich en Washington, D.C. Espero que no. Sí lo es el más destacado. Es realmente un gran honor darle la bienvenida esta mañana. De hecho, para quienes no han participado regularmente en Múnich, esta es la tercera vez que el vicepresidente ha participado en un evento de conferencia de seguridad de Múnich. Cuando vino a Múnich, en febrero pasado, su discurso dio un inicio a un debate bastante controvertido sobre valores fundamentales. Es como lo que nunca habíamos tenido en la conferencia de seguridad de Múnich. Y de hecho, publicamos un folleto, el cual recibirán a la salida, sobre el discurso y las reacciones a él en todo el mundo. Este intenso debate sobre valores fundamentales y la libertad de expresión del Estado de Derecho que continúa hasta el día de hoy. Pero cuando nos preparamos para esta reunión ayer con su equipo, acordamos, y ellos acordaron, de que hoy deberíamos intentar centrarnos en los desafíos actuales de la política exterior y que la enfrentemos juntos. Así que de nuevo, gracias por su disponibilidad. No disponemos de mucho tiempo, así que no voy a hacer una introducción larga, sino que quiero comenzar. La primera vez que vino a Múnich, todavía era un senador de Ohio. Lo que asocio con Ohio es el acuerdo de Dayton hace 30 años, en 1935. En ese momento yo era el negociador alemán. Así que viví en Dayton, Ohio, durante un mes entero. ¿Y por qué es esto importante? Porque fue gracias a la intervención estadounidense, que se logró la paz en Europa, en los Balkans, en ese momento. Así que si me lo permiten, déjenme hacerle mi primera pregunta sobre los Estados Unidos y Europa. Un distinguido ex diplomático estadounidense, Richard Holbrooke, escribió hace casi exactamente 30 años en un artículo sobre asuntos exteriores que los Estados Unidos es y debería seguir siendo una potencia europea. Hoy, hace 30 años, mi pregunta es, ¿cree que Estados Unidos debería seguir viéndose como una potencia europea en Múnich? Recuerda, usted dijo y cito, seguimos en el mismo equipo.
Estamos en el mismo equipo. ¿Y qué significa eso para la presencia estadounidense en Europa y en la relación que en Europa? Primera pregunta. Bueno, bien. Primero, gracias. Y lo siento, mi micrófono aparentemente está roto. Pero tenemos otro. Así que es bien. Así que todos me pueden escuchar, ¿verdad? Bien. Bueno, mira. Antes que nada, encantado de estar aquí y de tener esta conversación. La esperaba con ansias. Y sí, supongo, sí pienso que Estados Unidos y Europa están en el mismo equipo. Y a veces me han criticado por ser hiperrealista. Pienso que en la política exterior, puramente en términos de valores transaccionales, o sea, ¿qué obtienen Estados Unidos de ella? ¿Qué obtiene el resto del mundo de ello? Intentamos centrarnos tanto en el valor transaccional que a veces ignoramos el aspecto humanitario o moral. Y creo que, al menos que en Europa, ese no es un resumen completo de mis puntos de vista, porque creo que la civilización europea y la estadounidense, la cultura europea y la estadounidense están muy vinculadas. Y siempre lo estarán. Y creo que es completamente ridículo pensar que alguna vez se podrá crear una brecha sólida entre Estados Unidos y Europa. Ahora, eso no significa que no vayamos a tener desacuerdo y, por supuesto, ya mencionó el discurso. Eso no significa que los europeos no critiquen a Estados Unidos ni que Estados Unidos no critique a Europa. Pero creo que fundamentalmente debemos estar y estamos en el mismo equipo de civilización. Y creo que obviamente hay una gran pregunta sobre qué significa eso en el siglo XXI. Y creo, como bien sabes el presidente y yo, creemos que significa un poco más de responsabilidad europea en defensa. Creo que significa que todos nosotros, francamente, en ambos lados del Atlántico, nos hemos acomodado demasiado a la postura de la seguridad de los últimos 20 años y creo francamente que esa postura de seguridad no está adecuada para afrontar los desafíos de los próximos 20 años. Así que hay mucha manera en que esta alianza evolucionará y cambiará de la misma manera que evolucionó y cambió de 1945 a 75, de 1975 al 2005. Así que creo que estamos en una de esas fases en la que tendremos que replantearnos muchas preguntas importantes, pero creo que mientras replanteamos esas grandes preguntas juntos, es una convención fundamental, tanto la mía como la del presidente. Y como usted mencionó, esta es mi tercera vez hablando con el grupo de la Conferencia de Seguridad de Múnich, obviamente. Las dos primeras veces fueron en Múnich. Y siempre recuerdo con mucho cariño que la primera vez fui un senador de Estados Unidos por Ohio y me alegra que usted haya pasado un mes en Daytona. A mí me encanta Daytona, es una de las ciudades más grandes y puedes llamar la ciudad donde crecí. Pero en ese primer panel yo también estaba David Lambian, quien en ese momento era un modesto un miembro de la oposición y por supuesto ahora es el gran secretario de Asuntos Exteriores del Reino Unido. Él y yo nos hemos hecho buenos amigos y aún sigo pensando que esta alianza europea es muy importante, pero creo que para que sea importante y para que seamos verdaderos amigos, creo que somos muy amigos, tenemos que hablar de las grandes preguntas y creo que eso es una parte importante de lo que hace todo este grupo. Así que me alegra estar aquí. Bien. Y creo que el mensaje ha llegado a Europa de que necesitamos asumir una parte significativa mayor de la carga. Como saben, todos estamos intentando gastar más. Algunos gastan mucho más, otros están quedando un poquito atrás, pero estamos avanzando hacia la dirección correcta, creo. Permítame pasar a un tema urgente y concreto, Ucrania. La administración de Trump, por lo que hemos visto en los medios, parece estar de acuerdo con la mayoría de nosotros en Europa y en que lamentablemente Rusia no parece estar realmente dispuesta a poner fin a esta confrontación militar. Si esa es la evaluación y si esa es nuestra evaluación colectiva,
¿Podrías hablarnos un poco sobre la estrategia de Estados Unidos de cara al futuro? Todos queremos que esta guerra termine. Y como comentario muy personal, creo que la administración de Trump hizo lo correcto al iniciar este proceso de diálogo con los ucranianos y hablando con los rusos. Pero los rusos parecen no estar interesados en el tipo de, entre comillas, acuerdo que se les podría ofrecer. Háblanos un poquito sobre cómo ve los próximos pasos. Sí, bueno, permíteme decir un par de cosas sobre esto. En primer lugar, agradezco sus amables palabras sobre la administración. Obviamente, creo que fue lo correcto que comencemos el proceso de negociación. Creo que durante demasiado tiempo los rusos, los ucranianos han estado luchando. Obviamente ha habido mucha gente muerta de ambos bandos. Se han producido muchas pérdidas de vidas inocentes. Y nuestra opinión es que es absurdo que tengamos una guerra durando tanto tiempo y que ambas partes ni siquiera estén hablando de forma constructiva sobre lo que sería necesario para poner fin al conflicto. Y creo que, como saben, una de las cosas que el presidente Trump siempre ha sido muy bueno y ha recibido muchas críticas injustas, críticas en mi opinión, tanto de la prensa estadounidense y como de la europea, y es lo que yo llamaría realismo estratégico o visión estratégica. En otras palabras, no es necesario estar de acuerdo con la justificación rusa para la guerra. Y ciertamente tanto el presidente como yo hemos criticado la invasión de a gran escala. Pero hay que intentar comprender la postura de la otra parte para poner fin al conflicto. Y creo que lo que ha sido muy deliberado del presidente Trump es obligar a los rusos a decir, esto es lo que nos gustaría para ponerle fin al conflicto. Y de nuevo, no tienes que estar de acuerdo, puedes pensar que su solicitud es demasiado significativa y ciertamente la primera oferta de paz que los rusos pusieron en la mesa, nuestra reacción fue, estás pidiendo demasiado. Pero así es como se desarrollan las negociaciones. Y no diría, aún no soy tan pesimista al respecto, no diría que los rusos no estén interesados en resolver esto. Lo que diría es que ahora mismo los rusos piden ciertos requisitos, ciertas concesiones para poner fin al conflicto. Nosotros creemos que están pidiendo demasiado. Y luego, obviamente, los ucranianos importan bastante. Son la otra parte, al menos en este conflicto directo. Y tenemos que preguntarles qué necesitan los ucranianos, qué necesitan ellos para resolver este conflicto con éxito. Y seguiremos teniendo esa conversación. Ahora, lo que el presidente ha dicho es que se retirará si siente que no estamos avanzando. Y creo que esto ocurre cada 4 o 5 semanas. Se escuchan algún funcionario estadounidense o a veces varios funcionarios estadounidenses diciendo, esto es una semana donde necesitamos dar otro paso. Y en particular el paso que nos gustaría dar ahora mismo es que nos gustaría que tanto los rusos como los ucranianos acuerden algunas directrices básicas para sentarse y dialogar. Obviamente los Estados Unidos están dispuestos a participar en esas conversaciones, pero es muy importante para los rusos y los ucranianos que comiencen a dialogar el uno al otro. Creemos que ese es el siguiente gran paso que queremos dar. ¿Y por qué eso importa? Bueno, la razón por la que importa es porque, como mencioné, los rusos, pero también los ucranianos, nos han dado un pedazo de papel en nuestra mano que dice esto es lo que necesitamos para que este conflicto se concluya de nuestra perspectiva. Y existe una gran brecha, como era predecible, en la posición de los rusos y los ucranianos. Y creemos que el siguiente paso es negociar e intentar cerrar esa brecha. Y creemos que probablemente no sea imposible mediar por completo sin al menos una negociación directa entre ambos. Y en eso es que nos centramos. Pero no soy pesimista al respecto. Obviamente, los rusos y los ucranianos aún no han llegado a ese acuerdo porque la lucha continúa. Los ucranianos han dicho que aceptarían a un alto al fuego, un alto al fuego de 30 días. Apreciamos eso.
lo que los rusos han dicho. Y de nuevo, no tienes que estar de acuerdo con ellos, pero es importante entender la postura de la otra parte. Lo que los rusos han dicho es que un alto al fuego de 30 días no nos conviene estratégicamente. Así que hemos intentado ir más allá de la obsesión de un alto al fuego de 30 días y centrarnos más en cómo sería un acuerdo a largo plazo. Y hemos intentado avanzar constantemente. Un último punto que quisiera mencionar sobre esto, y creo que probablemente no le sorprendería a nadie en la sala, pero a algunas y a la gente que están observando que no están presentes. Francamente, la frustración que hemos tenido con ambas partes es que se odian tanto que si se mantiene una conversación de 1 hora con cualquiera, sin tener que cualquiera parte, sin tener 30 minutos de quejas de algún agravio histórico y de 5 o 10 años, lo que sea. Y yo entiendo que las personas no libran guerras sin muchas quejas y problemas, pero estamos intentando, de la medida posible, desempeñar un papel constructivo en el avance del diálogo de la paz. Y lo diré simplemente para hacer eco de algo que el presidente Trump ha dicho muchas veces y creo que vale la pena repetirlo. Nuestra firme opinión es que la continuación de este conflicto es mala para nosotros, es mala para Europa, es mala para Rusia, es mala para Ucrania. Creemos que si prevalecen las cabezas frías, ¿verdad?, podemos lograr una paz duradera que será económicamente beneficiosa tanto para los ucranianos como para los rusos, y lo más importante, que se detendrá la destrucción y la pérdida de vidas humanas. Y creo que la gente subestima este aspecto de nuestro presidente de los Estados Unidos. Él es tiene un genuino impulso humanitario, odia que las personas inocentes pierdan la vida, odia incluso que los soldados pierdan la vida en conflictos innecesarios. Solo quiere que cese la matanza. Y esa seguirá siendo la política estadounidense. Pero obviamente, como todos ustedes han visto, abordaremos esa política y reaccionaremos a medida que ambas partes presenten sus quejas. Muy bien, muchas gracias. Si pudiera añadir 2 notas ahí. Para nosotros, los europeos, vivimos como vecinos de Ucrania y también como vecinos de Rusia. Hemos empezado a comprender que lo que estamos viendo aquí no es solamente una guerra defensiva de Ucrania contra la agresión rusa, sino también es una confrontación que pone en riesgo toda la defensa de Europa. En otras palabras, es indirectamente nuestra defensa, no solo de Ucrania. Y por eso es que estamos tan interesados en que llegue a su fin. Y creo que la clave para las negociaciones y para concluir esto es que sea duradero y no se rompa en los próximos 3, 6 o 9 meses otra vez. Señor presidente, ya tenemos tan poco tiempo y hay tantos asuntos. Si me permite, pasaré a otro tema. China. Eso es una clave, como lo entendemos. Desafío clave para los Estados Unidos y para su política exterior. También es de enorme interés para nosotros en Europa. Estados Unidos ha definido a China como el desafío estratégico clave para los próximos años. Esta también ha sido la justificación cuando los miembros del personal estadounidense nos dicen que Estados Unidos debe estar mucho más presente en Asia. Y por lo tanto, necesitará reducir su presencia y su fuerza en Europa. Pero ahora hay algunas señales en los medios
de comunicación que indican que el gobierno de Estados Unidos, la Casa Blanca, podría estar interesado en un acuerdo estratégico con China, tal vez incluso incluyendo a Taiwán. ¿Podría hablarnos un poco sobre la estrategia de la administración de Trump contra China? Bueno, sí, no he visto esos informes que menciona de acuerdo estratégico con Taiwán, así que no mencionaré eso, no mencionaré al respecto. Ciertamente diría que no ha habido conversación entre nuestros gobiernos sobre algún acuerdo estratégico sobre esa cuestión en particular. Pero de lo que hemos hablado, por supuesto, es que no podemos absolver el exceso del producido por el mundo. Y ese ha sido el papel de la economía estadounidense durante los últimos 30 años. Y por eso es que, por ejemplo, decimos que no culpamos a los alemanes por seguir una política que fortalece sus exportaciones. Simplemente deseamos que el liderazgo estadounidense hubiera seguido la política de fortalecer nuestras exportaciones. Y nos encontramos en una situación muy precaria. Cuando digo nosotros, me refiero a todo Occidente. O sea, con la alianza de la OTAN, Estados Unidos, Europa, y nos centramos en un mundo de cadenas de suministros hiper complicadas y complejas. Nos encontramos cada vez más dependientes de países que pueden no tener nuestros mejores intereses. Incluso cuando aún son socios comerciales, y esto nos pone a riesgo a todos, como poner todos los huevos en una sola canasta económicamente. Y el presidente ha dicho que debemos reequilibrar la economía global con respecto a China. No podemos absorber cientos de miles de millones de dólares, cerca de $1 billón por año en surplus anual. La mayor parte proveniente de la República Popular de China. Lo que esto significa en el reequilibrio es que creemos que la República Popular de China tendrá que permitir que su propia población consuma un poco más. Han mantenido bajos los niveles de consumo para aumentar estas exportaciones masivas. Significa que los fabricantes estadounidenses tendrán que recibir un trato más justo en alguno de estos acuerdos comerciales globales. Significa que tendremos que afirmar nuevos acuerdos comerciales con algunos de nuestros amigos en Europa, pero también con algunas de nuestras naciones más adversarias. Pero también tenemos que tener cuidado aquí, porque si bien queremos reequilibrar el comercio global, y ese ha sido sin duda el objetivo explícito de nuestra política, también queremos asegurarnos de hacerlo correctamente. Y si has visto informes de la prensa que indican que China ha contactado a Estados Unidos, claro que nos sentaremos y hablar con ellos. No voy a divulgar demasiados detalles ni juzgar las negociaciones, pero queremos reequilibrar el comercio en beneficio de los trabajadores estadounidenses y de los fabricantes estadounidenses. Esa es nuestra política. Creemos que podemos hacerlo manteniendo al menos un diálogo abierto con la República Popular de China y con muchas otras naciones del mundo. Pero eso no significa que la antigua forma de hacer negocios vaya a ser estable ni que vaya a persistir. Simplemente no puede. No era sostenible 10 años atrás, no era sostenible 10 años atrás, tampoco 4 años atrás, y estamos muy comprometidos a cambiarlo. Pero estamos abiertos a conversar con, de nuevo, nuestros amigos y con las naciones más adversarias sobre cómo se verá ese reequilibrio. Y la gente debe recordar, el día de liberación, que fue cuando el presidente anunció este cambio fundamental, creo que en el sistema comercial global, eso fue hace casi exactamente 30 días. Así que estamos en las primeras etapas de un cambio muy significativo. Creo que ese cambio realmente beneficiará tanto a los Estados Unidos, pero también a Europa. Pero fundamentalmente tiene que suceder y sucederá bajo el liderazgo del presidente Trump. Ok, wow. Sería genial si hubiera conversaciones iniciales entre usted y China. ¿Podrías explicarnos un poco más? ¿Cuáles son sus expectativas para una discusión exitosa entre la Unión Europea y Estados Unidos sobre estos temas comerciales?
¿Hay algún mensaje que podamos transmitir y llevar a casa a nuestros amigos en Brussels? Porque desde nuestro punto de vista, obviamente, un asunto muy urgente. Sí, para decirlo de forma simple, obviamente hemos tenido excelentes conversaciones con muchos de nuestros amigos europeos de alto nivel. Tenemos el presidente, los jefes de Estado, funcionarios de gobierno, yo, pero también con representantes comerciales y los detalles técnicos esenciales de un acuerdo comercial. Todas estas conversaciones continúan, pero voy a mencionar algunos principios generales. Creo que el primero es que, de nuevo, Estados Unidos quiere que sus exportadores y por ende sus trabajadores reciban un trato mucho más justo. Queremos que los mercados estadounidenses, que de la misma manera que los mercados han estado abiertos para los productos europeos, nos gustaría que muchos mercados europeos estuvieran abiertos para productos estadounidenses. Hay un componente de agrícola en eso, hay un componente de manufactura. Con Bañer creemos que lo tenemos tanto en el software, pero en el sector tecnológico, pero también también tenemos algunas defensa tecnología. Okay. Por un lado tenemos amigos europeos que dicen queremos fortalecer nuestra defensa y compartir más la carga, pero por otro lado parece que algunos de nuestros amigos europeos están menos abiertos a los negocios si las personas que venden software y hardware son empresas estadounidenses. Y creo que eso es inconsistente. Creemos que tenemos algunos de los mejores software y hardware militares del mundo y creemos que parte de ser buenos aliados es sí, obviamente, que queremos que los europeos asuman un papel más importante de defensa continental, pero también creemos que hay muchas excelentes empresas estadounidenses con las que pueden trabajar. Nuevamente, esto no tiene que ser una dinámica de suma cero, pero puede ser una relación muy sinergética. Pero el principio fundamental es que creemos que la mayoría de las naciones del mundo han sido demasiado duras con las exportaciones estadounidenses y queremos hacer que el mundo completo sea un poquito más abierto a los productos fabricados por los trabajadores estadounidenses. Obviamente somos parciales, creemos que tenemos los mejores del mundo y creemos que podríamos tener una relación comercial mucho mejor con muchos de nuestros amigos europeos si simplemente eliminaran alguna de esas barreras comerciales, pero también esas no arancelarias, existen barreras regulatorias. A veces hay un funcionario del ministro de Defensa completamente desconectada de lo que sabemos, de una ley o regulación que dice simplemente no compramos productos estadounidenses. A veces hay funcionarios en Europa que dicen, bueno, vamos a penalizar a las empresas tecnológicas estadounidenses de la manera que nunca penalizaremos a las empresas tecnológicas europeas. Simplemente queremos un poco más de justicia. Y para usar la palabra favorita del presidente, es reciprocidad. Y de nuevo, con Europa, creemos que esa es una conversación muy fácil tener. Esperamos que nuestros amigos europeos estén de acuerdo. Genial. Me dicen que se nos está acabando el tiempo. Me estoy divirtiendo. Podemos tomar preguntas. Mi equipo allí está nervioso, lo pueden ver, pero seremos breves. Gracias. Yo también, esto es amenísimo. He oído que en los próximos días o dos se realizará un viaje a Medio Oriente. Entre los muchos problemas sin resolver, en esa región está el de Irán y su ambición nuclear, etcétera, etcétera. ¿Podría hablar un poco sobre la región? O sea, hay muchos problemas sin resolver, el de Gaza, el de Teherán. ¿Cuál sería su expectativa? ¿Cuál sería su objetivo? ¿Apostaría por el enriquecimiento cero? Parte de Irán han sugerido eso. ¿O estamos en una repetición del acuerdo anterior? Ya sabe que se alcanzó hace 10 años. Sí, son un par de asuntos con el plan anterior, el plan de acción integral. Bueno,
como se llama aquí en Estados Unidos y asumo que en Europa. Pero aquí están los dos grandes problemas con ese acuerdo. El número uno, el régimen de aplicación o de inspección era increíblemente débil. Y no creo que realmente cumpliera la función de impedir que los iraníes se encaminaran hacia un arma nuclear. Y eso es algo que debe ser diferente. Y segundo, sí creemos que hay algunos elementos de su programa nuclear que se preservaron bajo ese pacto, que no eran armas nucleares. O sea, Irán no tiene un arma nuclear, pero permitió que Irán se mantuviera en esta senda hacia un arma nuclear si pulsaran un interruptor y presionaran inicio. Así que tenemos que pensar en esto, no solo en términos de Irán. Y de nuevo, el presidente ha dicho que creemos que hay un acuerdo aquí que reintegraría a Irán a la economía mundial. Sería muy bueno para la gente iraní y que resultaría en la eliminación total de cualquier posibilidad que obtengan un arma nuclear. Y eso es lo que estamos negociando. Como ha dicho el presidente, esa es la opción A. Y la opción B, y la opción A es buena para el pueblo iraní e incluso, ya saben, algunos de los líderes en Irán, opción B es muy mala para todos. Y no es lo que queremos, pero es mejor que la opción C, que es Irán obtener un arma nuclear. Eso es lo que está completamente fuera de la mesa para la administración estadounidense. Pero hay un par de cosas que valen la pena considerar, porque esto no se trata solo de Irán. Irán obtiene un arma nuclear. ¿Qué país la obtendrá después? Y cuando ese país obtenga un arma nuclear, ¿qué país después de ese? Realmente nos importa no solo Irán, sino la proliferación nuclear. Y el presidente dijo esto en una entrevista hace unas semanas. Una de las cosas que los medios, señales de los medios y el ruido, esto fue mucha señal y se perdió en el ruido. El presidente odia la proliferación nuclear. Yo odio la proliferación nuclear. Y creo que el presidente está muy dispuesto a sentarse con los rusos y los chinos y decir, hey, miren, vamos a reducir la cantidad de armas nucleares que hay en el mundo en general. Obviamente, eso no es una conversación para mañana. Es una conversación, Dios quiera, para dentro de un años. Pero no hay manera de llegar a esa conversación si se permite que múltiples regímenes en el mundo se lancen a esta carrera por un arma nuclear. Y realmente creemos que si cae la ficha de dominó de Irán, veremos proliferar nuclear en todo el Oriente Medio. Eso es muy malo para nosotros, es muy malo para nuestros amigos y es algo que creemos que no puede suceder. Así que sin prejuzgar las negociaciones, diré que hasta ahora, más todo bien. Estamos muy contentos con la respuesta de los iraníes a algunos de los puntos que hemos planteado. Nos alegra mucho que algunos de los intermediarios y algunas de las personas que están en la sala, el papel que han desempeñado con los omaníes en particular han sido muy positivos y estamos muy agradecidos por ello. Así que por ahora vamos a ir por el buen camino. Pero esto terminará en algún momento. Y terminará ya sea con Irán eliminando su programa nuclear o su programa de arma nuclear. Pueden tener energía nuclear civil. No nos importa eso. Pero permítame plantear esta pregunta. ¿Qué régimen en el mundo tiene energía nuclear civil y enriquecimiento sin tener un arma nuclear? Y la respuesta es nadie. Nadie en este momento, nadie tiene un programa nuclear civil con toda su infraestructura de enriquecimiento que pueda enriquecer al más del 90% necesario para obtener material fiscal para obtener un arma nuclear. Así que nuestra proposición es muy simple, sí. No nos importa si la gente quiere energía nuclear, estamos de acuerdo con eso. Pero no puedes tener el tipo de programa de enriquecimiento que permita obtener un arma nuclear. Y ahí es donde trazamos la línea. Genial. Creo que la mayoría de nosotros estamos de acuerdo con eso, especialmente hablando de un país no nuclear.
con el objetivo de mantener el régimen de no proliferación nuclear. Eso es muy importante. Eso me permite pasar a mi siguiente y última pregunta sobre la OTAN. Porque la mayoría de la gente no comprende que tenemos la OTAN bajo el liderazgo de Estados Unidos durante los últimos 70 años. Ese ha sido un instrumento esencial para la no proliferación internacional. Si no hubiéramos tenido la presencia nuclear estadounidense en Europa, estaría dispuesto a darte menos 2, 3, 4, 5 países europeos que se hubieran vuelto nucleares si no hubieran tenido esta garantía. Así que la OTAN ha desempeñado un papel importante para la no proliferación nuclear. Dentro de 6 semanas tendremos una cumbre de la OTAN. Y de nuevo, hay muchos problemas. Uno de ellos sería el continuo problema del gasto de defensa. Como mencionamos antes en nuestra conversación, los europeos están haciendo más, pero también hemos escuchado las demandas de la administración que son aún más ambiciosas. ¿Podrías hablarnos un poco sobre su nivel de expectativas? ¿Cuál sería su resultado deseado de esta cumbre de la OTAN en términos de gasto de defensa? En cuanto a cuánto debería hacer Europa por sí sola para aliviar más a los Estados Unidos en Europa. Sí, creo que hay 2 componentes diferentes. En primer lugar, lo que el presidente ha dicho, le gustaría ver un gasto de 5% en defensa de la OTAN. Creo que eso es consistente y coherente con lo que nuestros amigos europeos nos dicen sobre su temor o el temor que tienen algunas de las amenazas mundiales. Dado que, lamentablemente, muchos ejércitos europeos no han seguido el ritmo en las últimas décadas, hay que avanzar. Ese es el objetivo que el presidente ha establecido. Obviamente, los países europeos tomarán sus propias determinaciones, pero creemos que ese es el objetivo razonable. Pero no se trata del gasto en sí, sino de cómo ese dinero se gasta. Y de nuevo, existe ese temor cuando observamos a algunos de nuestros amigos europeos, y yo planteé este punto en la primera conferencia de seguridad de Múnich que asistí. Cuando miro a Alemania hace 10, 15, 20 años, una de las cosas que los alemanes eran muy buenos era que habían mantenido la fuerza industrial de su economía, acorde con el mundo de vida de primer mundo. Pero ahora lo que vemos en Europa es que muchos de nuestros amigos europeos se están desindustrializando, justo cuando todos vemos el poder duro o el sustento económico de verdadero poder duro, que requiere una industria muy fuerte y poderosa. O sea que no solo se trata de gastar dinero, a pesar de que es importante, sino de asegurarnos de que el mismo motor económico que impulsó el nivel de vida de primer mundo esté realmente orientado a producir, Dios no lo quiera, armas de guerra si esas armas de guerra alguna vez son necesarias. Así que creo que hay un componente económico en esto que está completamente divorciado de los niveles del gasto y luego, por supuesto, también los niveles del gasto. Pero realmente lo que queremos y lo que nos importa mucho es que Europa sea autosuficiente. Yo di una entrevista hace un par de semanas en la que intenté dejar claro que sí, vamos a tener desacuerdos que en Europa y Europa a veces tendrá desacuerdo con nosotros. A veces, y me remonto a las políticas del 2003 de Estados Unidos en el Medio Oriente y francamente desearíamos haber escuchado a nuestros amigos europeos, pero creo que este es un aspecto en el que creo que tenemos la razón y es gratificante ver que tanto nuestros amigos europeos lo reconocen y reconocen que Europa realmente tiene que desempeñar un papel más importante en la defensa continental. Creo que todos estamos de acuerdo. Es solo cuestión de llegar allí. Y más importante llegar allí y hacerlo rápido.
Bueno, hay un rayo de esperanza en nuestro país, en Alemania. Estoy seguro que lo has visto. Hemos eliminado la llamada ruptura de la deuda con respecto al gasto de defensa. Así que ahora existe la oportunidad para que el nuevo gobierno entrante en Alemania gaste mucho más. Así que, en otras palabras, creo que estamos en muy buena forma para responder a lo que acabas de decir. Bueno, ya damas y caballeros, esto llega al final de esta maravillosa discusión. Estoy muy agradecido por usted para permitirnos que esto sea una sección de preguntas y respuestas. Claro, podríamos continuar esto, creo que por el resto de la mañana, pero sé que tienes otros asuntos pendientes. Simplemente permítame concluir que esperamos mucho, mi equipo y yo, que estemos dispuestos y preparados para continuar esta joven tradición de que Estados Unidos esté representado a su nivel de los a tu nivel en los eventos. O sea, tú no eres el primer vicepresidente de Estados Unidos que ha asistido a la conferencia de seguridad de Múnich, pero estamos extremadamente agradecidos de que haya venido en su nuevo cargo. Así que por favor vuelva otra vez a Múnich el año que viene. Muchas gracias, vicepresidente. Wow. Sí, por favor, si me permiten decir algunas cosas. En primer lugar, agradezco las amables palabras y agradezco la invitación. Después de febrero no estaba seguro de que sí me volverían a invitar, pero me gusta saber que sigue abierto. Lo pensamos. En segundo lugar, según mencionó Alemania, quería, por supuesto, por parte del presidente, felicitar al canciller Merz. Y sé que tendremos una conversación con él en los próximos días, pero lo esperamos con ansia. Pero el último punto que quisiera mencionar es que, sin repasar lo dicho en ese documento, una de las cosas que dije en ese discurso, que no tuvo tanta repercusión, pero considero que es igual de importante, es que todo lo que dije ahí se aplica tanto a la anterior administración estadounidense como cualquier gobierno europeo. Y creo esto, y lo digo del corazón como amigo, y es que existe una compensación entre vigilar los límites del discurso y debate democrático y perder la confianza de nuestra gente en todos los países. Y vamos a trazar la línea diferente. Cada país dice que hay cosas que están fuera del debate político. Yo lo entiendo y lo acepto. Y me parece bien si un país establece sus líneas de forma diferente a los Estados Unidos. Pero yo creo que todos, incluyendo especialmente los Estados Unidos, debemos tener cuidado de no establecer las líneas de tal manera que socavemos la integridad democrática sobre la cual se basa nuestra civilización. Y creo que ese es el punto fundamental. No se trata de que Europa está mal, Estados Unidos bien, sino de que tanto Europa como Estados Unidos nos hemos desviado un poco del camino, y los animo a que todos retomemos el rumbo juntos. Y sin duda estamos dispuestos y que somos capaces de participar en ese trabajo. Así que gracias. Dios lo bendiga. Tremenda discusión. Dios mío, qué deleite. Me estoy chupando los dedos todavía. Nada más que decir. O sea, esto... Wow. Qué articulación, qué claridad, qué finura, ¿verdad? Qué vicepresidente. Dios mío. O sea, este hombre expresa esos puntos de política exterior tan claramente, tan limpio, o sea, como lo que tiene que ver con Irán, con China. Jesus Christ, yo estoy alucinando. Pero bueno, señores, déjenme dejarlo hasta aquí porque hay que seguir. Si les gustó este video, suscríbanse para más. Se despide su amigo hermano Rudy López. Me quité. Ya, bye.